Hola, hola, almas hermosas. Bienvenidos al podcast de hoy donde estaremos hablando de la energía Kundalini. En concreto, qué es la energía Kundalini y tips para poder despertarla. Si queréis más vídeos sobre los beneficios de la energía Kundalini o también quizás los nadis Ida y Pingala, así como los peligros de despertarla de manera inconsciente, déjamelo saber en los comentarios y estaré hablando más sobre esta energía. Bien, pues la Kundalini es una energía en forma de serpiente que duerme enroscada en nuestro segundo chakra. Sadhguru lo describió como la fuerza vital fundamental de la existencia, ya que es nuestra energía vital. Y es una energía vital que rodea todo lo que está vivo. Lo tenemos los humanos, lo tienen los animales, lo tienen las plantas y, como dije, en el caso de los humanos, duerme enroscado en nuestro segundo chakra, situado en el bajo ombligo. Cuando la energía Kundalini se despierta en el cuerpo humano, esta asciende por la columna vertebral, pasando por todos nuestros chakras hasta llegar a nuestro chakra corona. Pero se precisa un equilibrio de tus dos nadis, Ida y Pingala, es decir, tu hemisferio izquierdo y derecho, así como de todos tus chakras, para que esta energía fluya correctamente. El movimiento consciente, el yoga, la terapia con sonidos, así como técnicas de respiración y pranayama, nos ayudan a balancear los chakras y por consiguiente a despertar esta energía. El despertar de la Kundalini nos aporta vitalidad, conexión con la fuente, amor y poderes psíquicos. No obstante, no basta con practicar los ejercicios de meditación y movimiento. También es preciso llevar lo que se conoce como el yoga fuera del mat, es decir, mantener el estado de conciencia a lo largo del día, en nuestro día a día con sus respectivos problemas y dificultades. El cambio debe de ser real y no solo una máscara de apariencias y de postureo. Una de las cosas que impacta enormemente sobre nuestro crecimiento espiritual son los hábitos, como siempre digo. Por un lado, incorporar hábitos saludables, tales como la meditación, el ejercicio y la comida saludable. Si queréis que hable más sobre los buenos hábitos que podéis incorporar y los malos hábitos que tenéis que dejar ir, también podéis dejármelo saber en los comentarios. Por otro lado, dejar ir todos los malos hábitos que tenemos es muy importante. Todos estos malos hábitos se sostienen por el apego, el deseo o la dependencia emocional, es decir, el ego, que exactamente es el ego lo que nos aleja del despertar espiritual, de la iluminación. Esto puede ser la comida basura, las relaciones sexuales inconscientes, la codependencia en la pareja, el uso de las redes sociales, el tabaco, la bebida, reaccionar impulsivamente en lugar de tener un control sobre nuestras emociones, el deseo de reconocimiento y estatus social, la avaricia financiera y un largo etcétera. Como veis, los malos hábitos no se trata solo de las cosas obvias, sino que va mucho más allá. Y esto es un camino que nos lleva una vida entera. Puedes empezar poco a poco y no te tortures si no lo consigues desde el principio. Debemos de sucumbir a los deseos del ego para dar paso a las virtudes del alma. Hay muchos motivos por los que el cambio de hábitos nos transforma enormemente, pero uno de ellos es que requiere de mucha disciplina, balance y templanza. Pues para que un cambio sea real y no solo fruto de una motivación puntual, que con el tiempo se irá y nos llevará a las recaídas, es necesario que la transformación sea de dentro hacia afuera. Es decir, esto de cambiar los hábitos lleva muchísimo tiempo y siempre hay que profundizar más y más y más, porque la raíz que sostiene los malos hábitos o que te lleva a procrastinar los buenos hábitos es una herida emocional muy profunda con la que cargamos y de la que queremos escapar de diferentes maneras. Así que realmente esto es un proceso profundo y largo que nos lleva a sanar la raíz de nuestras heridas emocionales y requiere de mucha introspección, autoconocimiento,
autoindagación y autocontrol. Pues al fin y al cabo lo que ata a los bajos deseos es tu necesidad incesante de escapar de las emociones incómodas. Y el quedarte ahí en esos patrones de comportamiento aferrados al deseo, el apego y la materia te hace quedarte anclado en los chakras bajos, que si bien es muy importante trabajarlos cuando estamos en el mundo de la espiritualidad para mantenernos enraizados, también es importante trascender ese deseo y ese ego para poder llegar a la iluminación de los chakras altos. Muchas personas, cuando inician el camino de la espiritualidad, quieren llegar a integrar las verdades universales y tener experiencias místicas sin antes pasar por la conexión con el cuerpo y el trabajo de sombra. Escuchan enseñanzas de otros maestros y las aprenden a nivel mental, pero ese aprendizaje no pasa por la experiencia. Por ejemplo, la ley universal de todos somos uno, hay que sentirla dentro como una conexión con el todo para poder realmente integrarla. Si solamente lo lees en un libro o lo escuchas en una charla, el aprendizaje queda vacío. La espiritualidad sí es conexión con el todo, con el cosmos, porque todos somos uno y todos estamos conectados y venimos de la misma fuente. Pero también es conexión con la tierra, con el cuerpo, presencia con lo que es aquí y ahora, sin intentar cambiar nada. Y eso implica abrazar y aceptar las emociones incómodas sin intentar escapar de ellas, cambiarlas o transformarlas. Eso implica poder ver la sombra, abrazarla, integrarla y alquimizarla. Así es como vamos sanando y vamos limpiando el filtro con el que vemos la vida, condicionado por experiencias del pasado y creencias limitantes. Normalmente no vemos las cosas como son, vemos la proyección de nuestra sombra afuera. Culpamos al otro, a la situación o a la vida, en lugar de responsabilizarnos nosotros mismos de lo que nos corresponde, que es, una vez más, mirar y abrazar nuestras sombras. Con la sombra me refiero a aquellas partes de nosotros mismos que están en el inconsciente y aún no le hemos dado luz y conciencia. Puede ser parte de nosotros mismos que no nos permitimos ser porque lo juzgamos como negativo, o parte de nosotros mismos que somos pero no nos reconocemos porque en el fondo tenemos culpa por ser así, entonces preferimos como ignorarlo. También nos habla de las creencias limitantes que están ahí a nivel inconsciente y de los patrones de comportamiento tóxicos que se basan en el apego y en el miedo, que intentan proteger a ese niño o esa niña herida. Entonces, abrazar la sombra es permitirte observarte a ti misma, tanto lo bueno como lo malo, lo consciente como lo inconsciente. Observar los patrones de pensamiento a través de la meditación y la contemplación, hacer muchísima introspección y sobre todo permitirte sentir todo el abanico de emociones que tengas, así sean incómodas. El objetivo no es dejar de sentir culpa o rabia o miedo, el objetivo es aprender a habitar esas emociones sin intentar cambiarlas, abrazarlas, aceptarlas. Porque a lo que te resistes persiste y hasta que no le hagas espacio a toda esa oscuridad, a todas esas incomodidades internas, aparte de que se van a quedar muchísimo más tiempo contigo, vas a seguir buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro, que es paz, amor, liberación. Todo lo que no fluye en la vida es una invitación para mirar hacia adentro. Todo lo que buscas está en tu interior y tú eres tu propia salvación, tu propio sanador. Ninguna terapia o herramienta te va a salvar si tú no te haces cargo de ti. Pero nuevamente, no vale con repetir frases y teorías. Está muy bien, pero también hay que integrarlo con mucha experiencia, práctica, compasión y sobre todo paciencia, ya que como siempre digo es un proceso largo y muy profundo.
Cuando habitamos al cuerpo pueden surgir memorias de dolor y esto asusta. Pero escapando no vamos a conseguir que las emociones se vayan, solo se van a estancar en nuestro cuerpo y van a salir en forma de ansiedad, depresión, enfermedad, conflictos. A todos nos pasa, es humano. La fórmula secreta para sanar es habitarnos y cultivar buenos hábitos. Cuando nos abrimos a sentirlo todo, sea cómodo o incómodo, surge la purga emocional y energética. Duele, sí, pero vale la pena, porque luego caminamos más ligeros de cargas. Me diréis, vale, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Kundalini? Bueno, pues tiene que ver y mucho, porque cuando nosotros no procesamos una emoción correctamente, ya sea porque éramos demasiado jóvenes como para poderla gestionar, o porque no tuvimos tiempo y preferimos ignorarla para seguir con nuestro día a día, esta emoción, al no ser vivida, escuchada y habitada, se estanca en nuestro cuerpo. Ese estancamiento de la energía genera un bloqueo de los chakras y cuando los chakras se bloquean, la energía no puede fluir a través de nosotros y ahí es cuando surge la enfermedad o otro tipo de síntomas como la depresión y la ansiedad. El trabajo espiritual, ya sea con técnicas de respiración o con terapias alternativas, acelera los procesos de sanación precisamente porque remueve todas las energías estancadas, para que podamos tener de nuevo la oportunidad de sentirlas y de habitarlas. Entonces, cuando tú haces cualquier trabajo para la apertura de chakras o cualquier terapia de sanación, ya sea Reiki o la mesa radiónica, el péndulo, vas a tener lo que se conoce como un momento de crisis de sanación en el que surge esa purga emocional. Y ahí es tu responsabilidad decir, vale, esta vez voy a evitar toda esta incomodidad. Voy a abrazarla, voy a sentirla, voy a respirarla. En lugar de volver a ignorarla, de volver a escapar de ella y esconderla debajo de la sombra o taparla con estos hábitos tan nocivos que llevo sosteniendo toda mi vida. Y ahí es donde la responsabilidad de la sanación recae en ti y no en el terapeuta, ni en el chamán, ni en el psicólogo. Ellos te pueden remover la energía para acelerar el proceso, pero el resultado final lo decides tú en función de cómo vas a sostener toda esta energía que se está removiendo y de tu capacidad para contemplar y autoobservarte. Así que no te asustes si tu trabajo espiritual, lejos de hacerte mejorar, te hace empeorar, porque es normal que surja una purga emocional, espiritual y energética. Para llevar mejor este proceso, cultiva los hábitos saludables, bebe mucha agua, pasa tiempo en la naturaleza y sobre todo permítete sentir, llorar, gritar en una almohada, bailar, descansar y hacer introspección. Cuando sientas que la energía se ha calmado y liberado, estarás lista para otra terapia si lo vieras necesario. Por último, quiero decir que las personas que intentan forzar el despertar de la Kundalini y abrir su tercer ojo a la fuerza porque quieren tener experiencias místicas sin pasar por el debido proceso de sombra y purga emocional, acaban sufriendo lo que se conoce como el síndrome de la Kundalini. El síndrome de la Kundalini sucede cuando despertamos nuestros chakras altos sin haber trabajado toda esta purga emocional de los chakras bajos, los miedos, el deseo, los apegos, la tristeza, el abandono, la rabia, la ira, la soledad y sin haber trabajado también un buen enraizamiento. Con pura fuerza de voluntad y disciplina se ponen a hacer meditaciones para abrir el tercer ojo de manera muy insistente y finalmente el tercer ojo se abre, pero como el astral es la cuarta dimensión, que es la dimensión del mundo emocional, siempre nos va a mostrar lo que tenemos dentro. Por eso le llaman el mundo de la ilusión, pues lo que vemos en el astral
es un reflejo de todas las emociones que tenemos en nuestro interior, en nuestro subconsciente. Si tú tienes un despertar de la Kundalini a la fuerza, lo que vas a ver es toda la oscuridad. Y mucha gente cae en delirios psíquicos. Y eso es lo que se conoce como el síndrome de la Kundalini, los delirios psíquicos. Inclusive puedes llegar a tener esquizofrenia en algunos casos, especialmente si ya tienes predisposición para esto. Así que como consejo final, enraízate mucho, conecta con el cuerpo, con la naturaleza, con los elementos, la alimentación y las emociones. Y sobre todo, disfruta el camino, ya que es un proceso de años y lo importante no es la meta, sino el viaje. Intentar correr y llegar rápido a esa iluminación o a esas experiencias místicas e intentar estar siempre en modo zen, negando tu sombra, negando todas esas emociones reprimidas, lejos de ayudar, es peligroso. Y como última frase, quiero recordaros que para sentir el éxtasis y para poder sostener el éxtasis, hay que aprender a habitar el infierno. De hecho, cuando tenemos relaciones sexuales y sentimos deseo, nos desconectamos del momento presente, no somos capaces de sostener el líbido y vamos corriendo en busca del orgasmo, es decir, de la liberación de la energía. ¿Por qué? Porque no llegar a ese orgasmo implica sostener el deseo y eso es muy intenso, es un éxtasis muy intenso que no sabemos sostener. Porque no es tan fácil de sostener el estar en el nirvana. En los siguientes podcasts hablaremos más de forma práctica y teórica cómo se hace esto de habitar el infierno y cómo limpiar tus chakras, en especial el chakra sexual, ya que es ahí donde duerme la energía Kundalini y donde habitan nuestras aguas y emociones estancadas. De hecho, estoy haciendo una lista de reproducción que se llama sanación de útero. A pesar de que se llame sanación de útero, está hecha para hombres y mujeres. La mujer lo orienta al útero, el hombre a la próstata, pero al final viene siendo lo mismo el segundo chakra, nuestras aguas, nuestras emociones y nuestra energía sexual. Muchas gracias por llegar hasta aquí y querer ser parte de este gran despertar espiritual colectivo, porque si sanas tú, sanamos todos. Así que gracias. Si te ha gustado, por favor, dale a like para apoyar mi canal y que pueda seguir subiendo más contenido como este. Un abrazo y mucha luz.